Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo entre Suecia y España. Este es el episodio 234 y se ha titulado Genética y Ambiente. En esta ocasión vamos a seguir el tema que iniciamos en el episodio llamado Tú, tus genes y el grupo. Dejaré en las notas del programa el enlace a este episodio donde empezamos a hablar de la genética y cómo te podría definir, cómo puede configurar hasta cierto punto o más de lo que creemos la genética, tus genes, ¿no? La herencia, tu comportamiento, lo que eres y por tanto cómo te comportas, y también las relaciones del grupo, tú con el grupo, con tu entorno social y cómo la genética influye en todas esas relaciones. Bueno, pues quiero profundizar un poco más en ese aspecto recurrente en el podcast que es la conducta humana. Hemos hecho hincapié en un análisis científico o más serio, más basado en datos de cómo nos comportamos, la conducta humana, y he hecho hincapié en la parte biológica. Y la parte biológica muchas veces tiene que ver con la genética. No siempre, hay otros factores, pero es muy importante la genética. La herencia, lo que nos hacen los genes, y siempre lo he planteado desde una perspectiva evolutiva. Si nuestros genes nos producen tener tendencias, sesgos, nos llevan hacia ciertos sentidos, hacia ciertos gustos, apetencias, aprensiones, miedos, etc., normalmente hay un sentido evolutivo detrás, que no quiere decir que tenga un sentido evolutivo ahora mismo, pero si nos comportamos o somos de una manera, es porque a nuestros ancestros ese comportamiento suponía una adaptación. Pero no solo es importante la parte biológica, tenemos también el ambiente, nuestro entorno, nuestras experiencias, las circunstancias que nos rodean, las que también matizan nuestro comportamiento y nos matizan en última instancia quiénes somos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, genética y ambiente. Pero este enfoque tradicional de genética por un lado, ambiente por otro lado, los dos grandes grupos de factores y elementos que explican nuestro comportamiento, es eso, pues dos factores diferenciados y dos formas de investigarlo de forma diferenciada. Y la biología puede jugar un factor y a nivel de ambiente pues a veces es la sociología u otros aspectos los que lo pueden estudiar y describir. Y lo que quiero hacer en el episodio de hoy es ver que esta separación tan estricta no es así en realidad. Quiero decir que, todo fenotipo es, la expresión de lo que somos y lo que hacemos, incluido el comportamiento, tiene una causa multifactorial, no hay un solo factor que defina por qué hacemos lo que hacemos. Y este abanico de múltiples causas lo dividimos en ambiental, que son circunstancias concretas que hay en nuestro entorno que nos afectan, y estas circunstancias pueden ser tanto externas como internas. Y luego por otra parte está la genética. Y lo que vamos a discutir hoy es que ambos factores, genética y ambiente, están relacionados y están interconectados. O sea que lo que somos, hoy leímos fenotipo, pero cómo nos expresamos, lo que somos, etc., no solo es la suma de genética más ambiente, que eso bien lo sabemos y lo tenemos un poco aprendido, sino que ambos están muy relacionados y es todo un solo organismo. No somos una suma de genética más ambiente, sino que todo está interconectado, y aunque algunos elementos de este todo lo queremos llamar genética y otros lo llamamos ambiente, esta separación es más académica o más para empezar a entender que otra cosa. La realidad es que esta separación es hasta artificial. ¿Por qué? Bueno, primer punto, tu ambiente también es genético, y esto es una afirmación un poco polémica. Precisamente el ambiente es lo que no es genético y que podemos separar y podemos cambiar. Eso del ambiente es lo que nos separa de la esclavitud o del yugo de la genética. Tú tienes unas tendencias genéticas, pero por suerte no te tienes que comportar como tus genes te dictan porque, el ambiente te puede salvar de esa esclavitud o ese determinismo. Tus tendencias y tus capacidades genéticas, tus gustos, tus pulsiones, tus miedos, tus capacidades, te llevan a frecuentar o estar rodeado de círculos sociales y a realizar una serie de actividades concretas, más o menos influenciadas o determinadas por esa carga genética. Y estos círculos sociales y estas actividades que vas haciendo
te van cargando, te van dotando de experiencias y producen entornos complejos muy concretos. Por ejemplo, el que tiene muy buenas capacidades físicas habitualmente se mete más en deportes, actividades al aire libre, etc. El que tiene ciertas habilidades o gustos en el ámbito cognitivo, un niño que le gusta leer o que le gusta estudiar, bueno, pues leerá más y sus actividades irán hacia ese sitio. Otro factor que también implica que tu ambiente también es genético. Evidentemente la genética viene de tus padres, con lo cual los genes que tienes tú los tienen tus padres. No quiere decir que tu comportamiento o tú como persona seas igual que tus padres, porque bueno, se van mezclando los genes de tu padre y de tu madre y se van reconfigurando, y genes que llamamos recesivos o que no tienen lo que se llama mucha penetrancia a tus padres no se manifiestan, en ti se manifiestan, pero en general compartes una gran carga genética, bueno, el 100% de la carga genética con tus padres, pero el comportamiento y las creencias y pulsiones y miedos, etcétera, en gran medida los compartes con tus padres debido a que compartís esa genética. Y tus padres modulan tu ambiente, sobre todo en las primeras décadas, y también son los encargados normalmente de tu crianza. Por tanto, tu ambiente de las primeras décadas depende mucho de tus padres, y tus padres genéticamente no están cogidos al azar. Es decir, el ambiente que vas a tener durante tus primeras décadas de vida no es al azar, que puede ser cualquier cosa. Está influenciado por la genética de tus padres, que es tu genética. Por lo tanto, tus genes, que también durante la infancia, pero también más adelante, influenciarán en tu forma de ser y tu genética, además están también influenciando o determinando tu ambiente, tu entorno, las experiencias, las actividades que vas a hacer al principio, cuando eres un bebé, cuando eres un niño, cuando eres un adolescente, es decir, en la época donde eres más permeable, donde se está formando tu personalidad, donde las experiencias y el entorno más influyen en el carácter que vas a desarrollar de adulto. Ese ambiente también está determinado genéticamente por tus genes, o por lo menos una recombinación diferente de tus genes, con lo cual hay cierta relación. Así que ya hemos visto que tu ambiente también es genético hasta cierto punto. El ambiente no escapa de las garras de esos genes egoístas que hacen con nosotros lo que queremos, si lo queremos ver de forma tremendista o de forma pesimista. Pero bueno, hay que tener en cuenta que los genes en general no te determinan directamente toda tu conducta. O sea, no te están dictando qué haces en cada momento tus genes. No, tus genes, la genética, tiene que ver más con cómo eres en comparación con qué haces. Realmente matiza tus tendencias, lo que te gusta, lo que rechazas, incluso la forma que tienes de procesar las experiencias, lo que ves, lo que sientes, matiza tu capacidad de expresarte y de reaccionar a estímulos. Viendo el ambiente de forma mucho más amplia, no solo de experiencias concretas tuyas, sino es habitual que el ambiente se comparta con otros individuos de tu alrededor, porque el ambiente, digamos, tiene una faceta o un subgrupo mayor que trasciende de las experiencias individuales, que es lo que llamaríamos la cultura. La cultura entendida pues, de forma amplia, tipo tradición, costumbres, etc. Y esto es un marco común de factores ambientales de un grupo grande. Por eso hay cierta unicidad o cierta similitud en cómo se comportan, cómo se expresan, cómo sienten, lo que temen un grupo geográfico concreto. Evidentemente porque comparten parte de la genética, pero igual de importante y a veces más porque comparten cultura, tienen una cultura común. Y eso matiza muchísimo el comportamiento de las personas de un grupo. Esta cultura se cristaliza según cómo es esa población concreta. Por ejemplo, si una población es más o menos estricta en el ámbito moral, o por el contrario es más respetuosa con la libertad individual. O si esa sociedad es más individualista, con más ejemplos occidentales, o colectivista, con más ejemplos orientales del Extremo Oriente. Estos no solo son rasgos culturales, evidentemente, pero también son rasgos genéticos. Si en un grupo geográfico que comparten un pool genético más o menos similar, es decir, no se trata de grupos escogidos al azar por todo el globo, que podemos esperar un pool genético, un genoma más al azar, si estás cogiendo a personas de una población que durante muchas generaciones, durante siglos,
ha habido una población bastante estable, si no ha venido demasiada inmigración para darle diversidad a su genética, si la genética del comportamiento de esa población dicta que eres más respetuoso con el concepto moral y menos con la libertad, pues será una cultura que favorezca eso, unos dictámenes morales, y la libertad individual será más baja y viceversa. Y lo mismo con el concepto de individualista, colectivista, si es más importante el individuo está al servicio de la sociedad o la sociedad está al servicio del individuo. Según nuestras tendencias genéticas, matizan la cultura que desarrolla esa población. Pero es que también es al revés. Una cultura va seleccionando individuos por sus conductas. Una vez establecida una cultura que prima más pues, los principios morales que la libertad individual, las personas que se adaptan mejor a esa cultura, que no deja de ser un hábitat. Si queremos no le llamamos hábitat natural, pero un hábitat social, un entorno social, es el entorno en los que los individuos se tienen que adaptar, y los más aptos tienen más éxito reproductivo. En este caso, los más aptos pueden ser los que más se adaptan a las normas, a la moral establecida, y las personas que piensan más por sí mismos, que luchan más por su libertad, que tienen ideas propias, no encajan bien en esa sociedad. Por lo tanto, pues tienen menos hijos y sus genes no se transmiten. Con lo cual, la cultura también matiza la genética que va teniendo esa población, ese grupo cultural, a lo largo de sucesivas generaciones. Y aquí estamos viendo efectivamente que la cultura funciona como si fuera un factor ecológico que hace presión de selección. O sea que sería una forma de selección natural en la cual los más aptos sobreviven y tienen más hijos, y los menos aptos, los menos adaptados a su entorno, son los que fracasan. Y entonces es una selección genética, una selección, vamos a llamarlo natural, pero que lo hace el ámbito cultural. Y hay que tener en cuenta que, aunque las culturas nos pueden parecer bien establecidas y muy lentas de cambiar, eso es cierto en el sentido de pensamiento humano, pero los cambios y la evolución de las culturas es mucho más rápido que cuando se produce los cambios típicos de hábitat que han ido modulando nuestro genotipo. Por poner un ejemplo, que tengamos una gran capacidad de correr y desplazarnos grandes distancias con respecto a otros simios. Pues se evolucionó, parece ser que para cazar grandes herbívoros hace cientos de miles de años, en la época del hombre primitivo. Esa es mejor capacidad aeróbica y capacidad en los músculos de nuestras piernas y nuestro corazón y nuestros vasos sanguíneos y nuestros pulmones para adaptarnos a estar corriendo durante mucho tiempo para agotar a esos grandes herbívoros y poderlos cazar. Tardó mucho tiempo en evolucionar esos cambios físicos, esos cambios genéticos. Tardó mucho la selección natural en cambiarlo. En comparación, los cambios que hace nuestra cultura podemos entender que son mucho más rápidos, aunque lo midamos ya no en siglos, sino a veces en miles de años, pero los cambios son más rápidos. Por lo tanto, es otra forma de interaccionar entre una parte muy importante y muy común del que sería nuestro ambiente, que es la cultura, con la genética. Hemos visto que la cultura determina la genética, pero también la genética, si una gran parte de un grupo concreto tiene una carga genética relacionada con el concepto de moral y por tanto desarrolla unas morales fuertes de grupo basada en esa tendencia genética, pues será un grupo muy fuerte moralmente, donde la moral unifica el grupo y tolerará menos la disidencia. Por tanto, los disidentes y la libertad individual será menor que en otros grupos en los cuales no tengamos, vamos a decir, esa carga moral. No es que sean inmorales, tendrán sus normas morales, porque todos los seres humanos somos morales, pero en otros grupos donde esa tendencia a la obediencia e imposición ciega de normas morales impuestas y la obediencia no sea un factor tan importante, y el pensamiento individual y la libertad individual tenga un peso, y por tanto será una moral más permeable a diferentes criterios, a la observación, al cambio. Por lo tanto, la cultura matiza la genética, pero la genética también está matizando la cultura. Yo creo que esto es interesante saber, porque esto no es solo una especulación teórica. Tenemos que entender que cuando tenemos contacto con personas que son de otra cultura, no solo tienen un ambiente cultural que es ambiental, que hace que se comporten diferente a nosotros, sino que también podemos esperar
que haya diferencias genéticas en su conducta. Este tipo de pensamientos o de reflexiones nos ayudan a entendernos a nosotros, primero a nosotros mismos y luego al prójimo, a las personas con las que interactuamos, porque todos tenemos esa mochila, esa carga en nuestras espaldas, tanto genética como ambiental de experiencias pasadas, que configuran lo que somos y por tanto cómo nos comportamos. Incluso si creemos en el libre albedrío, si pensamos que ni genética ni ambiente determina nuestro comportamiento, tenemos que admitir que lo condicionan bastante. Y en general, conociendo ambas cosas, no es que podamos conocerlo al 100%, pero intuyendo o teniendo una idea general de el ambiente y la genética de una persona, podemos hacernos una idea de cómo se puede comportar o por lo menos de sus tendencias. Y como hemos visto hoy, genética y ambiente están bastante relacionados. Y eso es un poco lo que te quería contar hoy. Realmente, ver cómo estos factores que modulan y condicionan lo que somos podría darnos lugar a empezar a discutir y hablar sobre el libre albedrío. Pero eso no lo voy a hacer hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.